Me llamo Alejandro y jamás hubiera imaginado que una simple reunión de trabajo podría cambiar mi vida por completo. Aquella mañana comenzó como tantas otras en la empresa. El sonido de los teclados marcaba el ritmo de la rutina. El aroma del café se mezclaba con la impaciencia de los empleados que solo querían terminar la jornada, y en las pantallas se reflejaban cifras, planes y estrategias que parecían más importantes que las personas mismas. Pero el destino, caprichoso como siempre, tenía otros planes para mí. Clara, mi jefa, era una mujer de presencia firme y mirada serena. Nadie se atrevía a interrumpirla cuando hablaba. Tenía esa elegancia natural que no necesita adornos, esa autoridad que nace del respeto y no del miedo. Llevaba una blusa azul que contrastaba con el brillo dorado de su cabello, y aunque siempre mantenía la distancia profesional, su voz tenía un tono cálido que hacía imposible no escucharla con atención. Muchos en la oficina decían que era fría, que nunca se mezclaba con los demás, pero yo había notado algo diferente en sus ojos. Una luz suave, una chispa que aparecía solo en los momentos más inesperados. La reunión terminó como de costumbre, con decisiones rápidas y miradas cansadas. Todos comenzaron a levantarse, recogiendo carpetas y portátiles, listos para salir a almorzar. Y fue entonces cuando Clara dijo con su tono calmo, pero lleno de intención: «Todos pueden irse, menos tú, Alejandro». El silencio que siguió fue extraño. Mis compañeros se miraron entre ellos con sonrisas cómplices, y uno incluso me dio una palmada en el hombro antes de salir. Yo intenté disimular la sorpresa y respondí con una sonrisa leve, fingiendo que era algo normal. Pero no lo era. No lo había sido la vez anterior tampoco. Clara esperó a que la puerta se cerrara y el murmullo del pasillo se desvaneciera. Luego, caminó lentamente hacia la ventana, donde la luz del mediodía delineaba su silueta con una suavidad casi irreal. Su perfume, discreto pero envolvente, llenó el aire entre nosotros. «Alejandro», dijo sin girarse, «necesito hablar contigo sobre algo que no estaba en el orden del día». Mi respiración se volvió más lenta, más pesada. Aquella frase, tan ambigua, sonaba más peligrosa que cualquier informe financiero. Me acerqué unos pasos, intentando mantener la calma, pero mi mente ya imaginaba 1000 posibilidades. Cuando finalmente se volvió hacia mí, la expresión en su rostro no era la de una jefa dando instrucciones. Era otra cosa. Sus ojos tenían ese brillo que solo aparece cuando las palabras que vienen después pueden cambiarlo todo. «Quiero que me digas la verdad», dijo en voz baja. «¿Tú también lo sientes?» Por un instante no supe qué responder. El reloj del despacho marcó un minuto interminable. Afuera, las hojas de los árboles se movían con el viento, como si el mundo entero esperara mi respuesta. Y en ese silencio, entendí que la línea entre lo profesional y lo personal acababa de desaparecer para siempre. El silencio que siguió a sus palabras fue tan denso que podía escucharse el zumbido lejano del aire acondicionado. Yo la miraba sin atreverme a moverme, intentando descifrar si aquello era una trampa de mi mente o si realmente había escuchado lo que creía haber escuchado. Clara sostenía mi mirada con una serenidad que me desarmaba, pero en el fondo de sus ojos había algo más, algo que no correspondía al gesto controlado de una jefa hablando con su empleado. «Clara», susurré apenas, «no sé si entiendo lo que quieres decir». Ella dio un paso hacia mí. No era un paso decidido ni agresivo, era más bien una rendición lenta, como si cada movimiento le costara aceptar lo que estaba a punto de ocurrir. La luz del mediodía entraba a través de la ventana y tocaba su rostro, y por un instante pensé que nunca había visto a una mujer tan hermosa. No era solo su belleza exterior, sino esa mezcla de fragilidad y fuerza que la hacía única. «Sí lo entiendes», respondió ella con voz tranquila, «pero no quieres decirlo». Aquella frase fue suficiente para que el aire entre nosotros se encendiera. Mi corazón latía tan fuerte que temí que ella pudiera oírlo. Dio otro paso más. Ahora estaba tan cerca
que podía sentir el calor de su piel, podía oler su perfume, esa fragancia que había asociado durante meses al trabajo, a la distancia, a lo prohibido. Y sin embargo, en ese momento, ese mismo perfume tenía un significado distinto. Era el olor del deseo contenido, del riesgo, de todo aquello que no debía suceder, pero estaba a punto de hacerlo. «Clara, esto no puede», intenté decir, pero mis palabras se perdieron cuando ella levantó la mano y la apoyó suavemente sobre mi brazo. Ese simple gesto bastó para deshacer todas mis defensas. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. No había oficina, ni reglas, ni jerarquías. Solo dos personas atrapadas en un instante imposible de controlar. «No digas nada», murmuró. «Solo quédate». No sé cuánto tiempo pasamos así, sin movernos, mirándonos como si buscáramos en el otro una respuesta que ninguno se atrevía a pronunciar. Afuera, el cielo empezaba a nublarse y el reflejo del vidrio se volvía más tenue, como si incluso el día quisiera esconder lo que ocurría dentro. Entonces ella se apartó apenas un paso, respiró profundamente y con una sonrisa triste dijo: «A veces odio ser la responsable, porque eso significa que debo fingir que no siento nada». Su confesión me golpeó con una fuerza inesperada. Quise acercarme, decirle que no tenía que fingir, que yo también llevaba meses luchando contra algo que no podía controlar. Pero ella ya había girado la mirada hacia la ventana, intentando recomponerse, y comprendí que si daba un paso más, ya no habría vuelta atrás. Me limité a observarla en silencio, con el alma en vilo, sabiendo que ese momento marcaría el inicio de algo que ni ella ni yo podríamos detener. Después de aquel día, nada volvió a ser igual. Intenté convencerme de que no había pasado nada, que aquella conversación, aquella mirada, aquel toque de su mano no significaban lo que yo temía. Pero cada mañana, al entrar a la oficina, mi cuerpo me traicionaba antes que mi mente. Bastaba con escuchar sus pasos en el pasillo, con oír el leve golpe de sus tacones sobre el suelo, para que mi corazón comenzara a latir de una forma que no podía controlar. Clara, en cambio, parecía más tranquila que nunca. Saludaba a todos con esa sonrisa profesional que no revelaba nada. Mantenía la distancia, hablaba conmigo solo lo necesario. Pero había algo nuevo en su forma de mirarme, un brillo apenas perceptible, una pausa que duraba un segundo más de lo normal. Era como si entre nosotros se hubiera creado un idioma secreto, un lenguaje hecho de silencios y gestos, imposible de entender para los demás. Pasaron varios días así, hasta que un viernes por la tarde, cuando la mayoría ya había salido, la vi en su despacho, sola, frente a la ventana, con el móvil en la mano. Dudé si acercarme. Quería despedirme, desearle buen fin de semana, nada más. Al menos eso me repetía a mí mismo mientras me dirigía hacia la puerta. Golpeé suavemente. Ella levantó la vista y sonrió. «Alejandro, ¿todavía aquí? Pensé que ya te habías ido». «Estaba terminando unos informes». Mentí sin saber por qué. Quería asegurarme de que todo quedara listo para el lunes. «Siempre tan responsable», dijo con un tono entre burla y ternura. Sus palabras flotaron en el aire como un perfume. Me quedé mirándola, intentando mantener la compostura, pero esa sonrisa suya me desarmó por completo. «¿Y tú?», pregunté. «¿Por qué sigues aquí?». «A veces me cuesta irme», respondió, apartando la mirada hacia el ventanal. «Este lugar está demasiado lleno de pensamientos». Hubo algo en esa frase que me golpeó con fuerza. El atardecer teñía la oficina de tonos dorados, y por un instante todo parecía fuera del tiempo. Sin pensarlo, di un paso más cerca. Ella no se movió. Entre nosotros había apenas unos centímetros. Pude ver cómo su respiración se aceleraba, cómo sus labios se entreabrían con una mezcla de miedo y deseo. «Clara», susurré, «si sigo mirándote así,
No voy a poder parar. Ella sonrió, pero su voz tembló al responder. Entonces deja de fingir. Esa frase fue como un disparo. Todo lo que habíamos contenido durante semanas estalló en un solo instante. No sé quién dio el primer paso, quién rompió la distancia. Solo recuerdo el calor de sus labios, el sabor de algo prohibido y necesario al mismo tiempo. Su cuerpo se tensó entre mis brazos, pero no me apartó. Era un beso que contenía miedo, deseo, frustración y una certeza inevitable. Ya no había vuelta atrás. Cuando nos separamos, ella respiraba con dificultad. Se pasó una mano por el cabello y dijo casi en un suspiro: «Esto no puede repetirse». Pero mientras lo decía, sus ojos me decían todo lo contrario. Salí de la oficina con el corazón en llamas, sabiendo que esa noche no iba a dormir. Porque aunque intentara convencerme de que aquello fue un error, en lo más profundo de mí sabía que el verdadero error sería no volver a buscarla. No sé si fue casualidad o si el destino decidió burlarse de nosotros, pero aquella noche nos volvimos a encontrar. Madrid estaba viva, como solo sabe estarlo un viernes. Las luces de los bares reflejándose en los adoquines húmedos, las risas escapando de las terrazas, el aroma del vino y de las calles antiguas llenándolo todo. Yo había salido con unos compañeros, intentando distraer mi mente, pero en el fondo solo pensaba en ella, en su mirada, en su voz, en el peso invisible de lo que habíamos hecho. Y entonces, al girar una esquina, la vi. Clara caminaba sola, envuelta en una bufanda gris, con el cabello suelto y una expresión que mezclaba cansancio y melancolía. La luz de una farola iluminó su rostro por un instante, y fue como si el mundo entero se detuviera. «Clara», dije sin pensarlo, y mi voz sonó más débil de lo que esperaba. Ella se volvió, sorprendida, y por un momento pareció dudar entre sonreír o escapar. «Alejandro, ¿qué haces aquí?» «Podría preguntarte lo mismo», respondí, intentando parecer tranquilo, aunque mis manos temblaban en los bolsillos del abrigo. Sonrió con esa sonrisa suya, la que usaba cuando no quería responder directamente. Necesitaba caminar un poco, pensar. «¿Y lo has conseguido?», pregunté, acercándome apenas. «No», dijo. «Cuanto más camino, menos entiendo lo que siento». Hubo un silencio largo, lleno de todo lo que ninguno se atrevía a decir. El sonido de un saxofón callejero llegaba desde una esquina cercana, tocando una melodía lenta, casi triste. Y en ese momento, Madrid pareció transformarse en el escenario de algo que ya no podíamos controlar. «¿Quieres tomar algo?», pregunté finalmente. Ella me miró un instante, como si buscara una excusa para decir que no, pero al final asintió. Entramos a un pequeño bar, de esos donde las luces son cálidas y las voces se confunden con la música. Pedimos vino y durante un rato hablamos de cualquier cosa, de trabajo, de películas, del clima, de todo lo que no dolía. Pero detrás de cada palabra había algo que nos empujaba más y más cerca. Cuando nuestras manos se rozaron sobre la mesa, ninguno se apartó. La suya era suave, cálida, y ese simple contacto bastó para encender lo que ambos habíamos intentado apagar. Ella bajó la mirada, pero no retiró la mano. «Alejandro, si seguimos así, esto va a terminar mal», susurró. «O va a empezar bien», dije, sin pensar, dejándome llevar. Salimos del bar sin mirar atrás. Caminamos en silencio, uno al lado del otro, hasta que la ciudad se fue quedando atrás. No recuerdo quién habló primero, ni cómo llegamos a su puerta. Solo recuerdo el momento en que me miró y sin una palabra más, me besó. Ese beso no era como el del despacho. No había culpa, ni miedo, solo deseo, pura necesidad. Era la confesión de todo lo que habíamos callado. Dentro, el silencio se llenó de respiraciones entrecortadas y de caricias que no necesitaban explicación. No era solo pasión, era algo más profundo, más inevitable. Era la certeza de que ninguno de los dos volvería a ser el mismo después de esa noche.
Cuando el amanecer empezó a colarse entre las cortinas, Clara apoyó la cabeza sobre mi pecho y susurró apenas: «No sé qué será de nosotros, Alejandro, pero por primera vez en mucho tiempo no quiero pensar en el mañana». Y mientras la ciudad despertaba afuera, supe que ella sentía lo mismo que yo, que a veces lo prohibido es lo único que tiene sentido. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones imposibles de ordenar. En la oficina todo parecía igual: los correos, las reuniones, los informes que se acumulaban sobre el escritorio. Pero detrás de cada gesto rutinario había una corriente oculta, un fuego silencioso que nadie más podía ver. Cada vez que Clara pasaba cerca de mi mesa, el aire se volvía más denso. Cada palabra suya, por más trivial que fuera, resonaba en mí como si escondiera un mensaje secreto. Y a veces, cuando nuestras miradas se cruzaban por accidente, era imposible disimular la verdad que ardía entre nosotros. Habíamos prometido ser prudentes. Prometimos no repetir lo ocurrido, mantener la distancia, fingir que aquella noche en su apartamento había sido un desliz. Pero las promesas se volvieron tan frágiles como el papel que firmábamos cada mañana. Una tarde, después de una reunión especialmente tensa, Clara me llamó a su despacho. Su voz sonó igual de serena que siempre, pero cuando cerró la puerta, supe que nada tenía que ver con el trabajo. «Alejandro, tenemos que hablar», dijo. Intenté mantener la calma, pero el temblor en mis manos la delataba. «Si me vas a decir que esto debe terminar, no hace falta», contesté casi en un susurro. Ella suspiró y se acercó lentamente. «Lo intento, créeme. Cada día me repito que debo detener esto, que es un error, que no puedo ser débil. Pero cuando te veo, cuando escucho tu voz, todo lo que creo controlar desaparece». Sus palabras me atravesaron. Yo también había intentado resistirme, pero era inútil. Había algo en ella que me atraía como la gravedad misma, una fuerza que no entendía, pero que me arrastraba sin remedio. Di un paso hacia ella y su respiración se volvió más rápida. «Entonces deja de luchar», le dije. «A veces lo correcto no es lo que dicta la razón, sino lo que sentimos de verdad». Clara me miró y durante un instante pareció debatirse entre el deber y el deseo. Pero luego bajó la mirada y murmuró: «No puedo prometerte nada, Alejandro. No puedo darte lo que mereces». «No quiero promesas», respondí. «Solo quiero lo que ya existe entre nosotros». Esa noche volvimos a encontrarnos, lejos del edificio, en un pequeño hotel escondido en una calle donde nadie los conocería. El miedo a ser descubiertos hacía que cada encuentro fuera más intenso, más urgente. Era una mezcla de pasión y peligro que los unía aún más. Los días se convirtieron en una danza de silencios y miradas cómplices. A veces, en medio de una junta, cuando alguien hablaba de cifras y presupuestos, Clara levantaba la vista y nuestras miradas se cruzaban apenas un segundo. Nadie lo notaba, pero ese instante bastaba para encender algo dentro de mí. Cada mensaje suyo, cada excusa inventada para coincidir, era una chispa más en un fuego que crecía sin control. Una noche, después de una larga cena de trabajo, salimos del restaurante juntos, fingiendo que era pura casualidad. El aire de Madrid olía a lluvia. Clara se detuvo en la acera, me miró con una mezcla de ternura y culpa y dijo: «Esto no va a terminar bien». Yo sonreí y respondí: «Tal vez no, pero si alguna vez vale la pena arriesgarlo todo, es por algo así». Ella no contestó, solo se acercó y apoyó la frente en mi pecho. En ese instante comprendí que, aunque el mundo entero se interpusiera, ya nada podría separarnos. Durante semanas vivimos como si el mundo se hubiera reducido a 2 personas. Cada momento juntos era un secreto compartido, una chispa escondida entre la rutina. Pero las paredes de una oficina tienen memoria, y los silencios, cuando se repiten demasiado, comienzan a hacer ruido. Empezaron los murmullos. Primero fueron simples comentarios, risas disimuladas,
miradas curiosas. Clara confía demasiado en Alejandro, decían algunos. Siempre lo llama a él para los proyectos importantes. Yo intentaba ignorarlo, pero poco a poco empecé a notar que algo había cambiado. Los colegas ya no me hablaban igual, y cuando Clara entraba en una sala, el ambiente se volvía distinto, más tenso, más vigilante. Una mañana, mientras revisaba unos documentos, escuché dos voces cerca de la máquina de café. «Te lo digo, hay algo raro entre ellos», susurró una mujer. «Nadie trabaja tantas horas solo por compromiso». «¿Y ella? ¿La has visto últimamente?» «Está diferente, más sonriente, más distraída». Sentí un escalofrío. No quise mirar, no quise confirmar lo que ya era evidente. El secreto empezaba a romperse. Esa tarde, cuando todos se marcharon, subí al despacho de Clara. Ella estaba de pie, junto a la ventana, con el rostro serio. «¿También lo has notado?», pregunté antes de que dijera una palabra. Asintió lentamente. «Sí, y no solo rumores. Alguien ha hablado con recursos humanos. Me han preguntado si existe algún tipo de preferencia profesional contigo». El tono en su voz era frío, casi tembloroso. Yo me quedé sin aliento. «¿Qué les dijiste?» «La verdad», respondió, «que no hay nada más que trabajo». Aquella mentira, pronunciada con tanta calma, me dolió más de lo que esperaba. Pero comprendí que no había otra opción. Nos estábamos jugando mucho más que un romance. «Tenemos que ser más cuidadosos», dije, «al menos por un tiempo». Clara se acercó y por primera vez noté miedo en sus ojos. «Alejandro, si esto sale a la luz, lo perderé todo. Mi reputación, mi cargo, todo por lo que he trabajado. No voy a dejar que eso ocurra», le prometí. Ella sonrió con tristeza. «No puedes controlarlo todo, aunque quieras. Esa noche no dormí». Pensé en cómo habíamos llegado hasta allí, desde aquella primera mirada hasta esta guerra silenciosa contra el mundo. Y sin embargo, por más que intentara convencerme de que lo mejor era alejarme, cada pensamiento terminaba en ella. Al día siguiente, al llegar a la oficina, encontré una nota en mi escritorio. No tenía firma, pero reconocí su letra al instante. Decía: «Esta noche, necesito verte. No en el hotel, en el parque donde todo empezó». La guardé con cuidado, sabiendo que ese papel podía ser mi condena si alguien lo encontraba. Y al caer la noche, fui. Clara estaba allí, sentada en un banco, con el abrigo cerrado hasta el cuello. Cuando me vio, se levantó. «No soporto esta tensión», dijo. «Cada mirada, cada comentario. Siento que todos nos observan». «Entonces vámonos», dije impulsivamente. «Dejemos todo atrás». Ella me miró con ternura y tristeza al mismo tiempo. «No seas ingenuo. No todo se puede abandonar. Pero a veces hay que decidir qué vale más, la verdad o la calma». El viento soplaba fuerte, moviendo su cabello. Yo quise abrazarla, pero ella dio un paso atrás. «Prométeme que, si esto se derrumba, no harás nada que te destruya conmigo». No supe qué responder, porque la verdad era que sin ella ya me sentía perdido. Esa mañana todo parecía normal, pero el aire en la oficina tenía algo distinto, una electricidad silenciosa que se sentía desde el momento en que crucé la puerta. Las conversaciones se detenían cuando pasaba, los saludos eran más fríos, las sonrisas más falsas. No entendía qué ocurría hasta que vi a Clara. Estaba en su despacho, con el rostro tenso, el teléfono en la mano, y su mirada buscó la mía solo un instante antes de volver a bajar. En ese segundo, supe que algo grave había pasado. Esperé a que me llamara, pero no lo hizo. Así que, cuando todos salieron a almorzar, entré sin tocar. «¿Qué está pasando?», pregunté. Clara levantó la vista. Tenía los ojos cansados, como si no hubiera dormido. «Alguien nos ha delatado». Esa frase cayó entre nosotros como una bomba. «¿Qué quieres decir?», susurré. «Una fotografía», dijo ella,
y me mostró la pantalla de su ordenador. Era una imagen tomada desde lejos, en el parque donde nos habíamos visto la noche anterior. Estábamos abrazados. La calidad era mala, pero suficiente. La recibieron en dirección esta mañana. Me han pedido explicaciones. Sentí un nudo en el estómago. ¿Y qué vas a decir? Lo mismo de siempre, respondió con una sonrisa amarga. Que no hay nada entre nosotros. Pero ya no te creerán, dije, y ella asintió con los ojos llenos de resignación. Durante unos segundos, el silencio fue insoportable. Yo quería gritar, romper algo, salir corriendo, pero en su rostro vi el miedo, y supe que debía ser fuerte, al menos por ella. Déjame asumir la culpa, propuse. Diré que fui yo quien te buscó, que tú solo intentabas protegerte. Clara negó con firmeza. No, si haces eso, te despedirán. No te das cuenta, Alejandro. En esta empresa no perdonan esas cosas. ¿Y a ti sí? Repliqué. ¿Qué van a hacer? Despedir a la directora más brillante que tienen. Ella sonrió sin alegría. Todos somos reemplazables. En ese momento, la puerta se abrió sin previo aviso. Era Marcos, el jefe de recursos humanos. Perdón, dijo con una sonrisa falsa. No sabía que estabas ocupada, Clara. Solo necesito unos minutos contigo. A solas. Me lanzó una mirada rápida antes de salir. Una de esas miradas cargadas de malicia, como si ya supiera todo. Cerré la puerta detrás de mí con el corazón acelerado. Sabía que aquello era el principio del fin. Las horas siguientes fueron un infierno. Los rumores se convirtieron en certezas, las miradas en juicios. Nadie decía nada directamente, pero la tensión era insoportable. Esa tarde, cuando Clara salió de la reunión con Marcos, supe que algo había cambiado en su interior. «Nos están observando», dijo apenas al pasar junto a mí. «No me escribas, no me llames. Por ahora, no podemos vernos». Intenté detenerla, pero ella siguió caminando sin mirar atrás. Aquella noche llovió con fuerza. Me quedé solo en mi apartamento, mirando el móvil, esperando un mensaje que nunca llegó. Cada trueno parecía recordarme su voz, su perfume, el calor de su piel. Y sin embargo, lo que más dolía no era la distancia, sino la sensación de que la estaba perdiendo poco a poco, sin poder hacer nada para evitarlo. Días después, supe que la investigación era oficial y que alguien, no sabíamos quién, había entregado más pruebas, correos, horarios, incluso facturas de los hoteles donde nos habíamos encontrado. El cerco se cerraba, y lo peor era que empezaba a sospechar de alguien muy cercano, alguien que nos había estado observando todo el tiempo. Los días siguientes fueron una pesadilla. En la oficina el aire se había vuelto espeso, casi irrespirable. Cada conversación se interrumpía cuando yo pasaba. Cada sonrisa parecía una burla disfrazada de cortesía. Clara intentaba mantener la calma, seguir actuando como si nada hubiera pasado, pero en sus ojos se veía el cansancio, la angustia, el miedo. Sabíamos que todo estaba a punto de derrumbarse, pero nadie se atrevía a pronunciarlo en voz alta. Una tarde, mientras revisaba unos informes en silencio, escuché pasos detrás de mí. Era Marcos, el jefe de recursos humanos, el mismo que había entrado al despacho de Clara aquel día. «Alejandro», dijo con una sonrisa tensa, «¿puedes venir un momento a mi oficina?» No esperó respuesta, simplemente se giró y empezó a caminar. Lo seguí. Su despacho olía a tabaco y a perfume barato. En el escritorio, una carpeta con mi nombre esperaba abierta. «Hemos estado revisando ciertos asuntos», empezó con tono amable, casi paternal. «Y sinceramente, me preocupa que una situación tan delicada pueda afectar al rendimiento del equipo». «No entiendo de qué habla», respondí con la calma más falsa que pude fingir. Él sonrió, disfrutando de su papel. «Claro que entiendes». Abrió la carpeta y sacó unas fotografías, unos extractos y finalmente un correo impreso. «¿Sabes? Nunca deberías escribir cosas así desde el correo corporativo.
Reconocí el mensaje. Era mío. Un correo que le había enviado a Clara semanas atrás. Una sola línea, sencilla, pero suficiente para condenarnos. No puedo concentrarme si sé que no te veré esta noche. Sentí el estómago caerme al suelo. Marcos me observaba con deleite. Podría presentar todo esto a dirección, continuó, pero no lo he hecho. Aún. Su tono cambió, volviéndose más bajo, más viscoso. Clara tiene mucho que perder, ¿no crees? Una reputación impecable, una carrera brillante. Sería una lástima que todo se arruinara por un error de juicio. Entonces entendí. ¿Qué quieres?, pregunté. Él se recostó en su silla, cruzando los brazos. Quiero que te alejes de ella, para siempre. Me quedé en silencio unos segundos. ¿Y si no lo hago? Su sonrisa se ensanchó. Entonces haré llegar todo esto a quien corresponde. Y créeme, no me temblará la mano. Salí de su despacho sin decir palabra, con el corazón ardiendo de rabia. Esa misma noche, esperé a Clara en el aparcamiento del edificio. Cuando la vi, me acerqué sin poder contenerme. «Fue él», dije. «Marcos, es él quien nos traicionó. Tiene pruebas, correos, fotos, y dice que si no me alejo de ti, lo contará todo». Clara palideció. «Dios mío», susurró, llevándose una mano a la frente. Lo sabía, lo intuía. «No podemos dejar que nos destruya», dije. «No después de todo». Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas. «Alejandro, si esto sale a la luz, no solo me despedirán. Él puede hacer que nunca vuelva a trabajar en este sector. Tú no entiendes lo cruel que puede ser el mundo empresarial». «Entonces vámonos», dije sin pensar. «Deja todo. Nos iremos lejos. Empezaremos de nuevo». Clara me abrazó con fuerza, como si quisiera creer en mis palabras, pero su voz sonó rota cuando habló. «¿Eres tan joven aún? No sabes lo que significa perderlo todo». «No me importa perder nada si te tengo a ti», respondí. Ella se apartó lentamente. «¿Y si por tenerme lo pierdes todo, podrías seguir mirándome igual?» No supe qué responder. En ese momento entendí que el amor también puede doler de la forma más cruel, cuando la persona que amas empieza a creer que te está salvando al dejarte. Esa noche, Clara desapareció. No respondió llamadas, no fue a la oficina al día siguiente. Solo dejó un mensaje breve, escrito a mano, que encontré en mi mesa a la mañana siguiente. «Perdóname, Alejandro. A veces amar significa desaparecer antes de destruir lo que amamos». Y así, de pronto, todo lo que habíamos construido se desvaneció. Pasaron los días, las semanas y luego los meses. El mundo siguió girando, pero para mí todo se detuvo el día que Clara desapareció. Cada mañana entraba en la oficina esperando verla, esperando que aquella puerta se abriera y su voz volviera a llenar el espacio con su calma, con esa forma suya de ordenar el caos. Pero su escritorio permanecía vacío, su taza de café intacta, y el silencio de su ausencia se convirtió en la música triste de mis días. Nadie hablaba de ella. La empresa se encargó de borrar su nombre de los documentos, de los correos, de los informes. Era como si nunca hubiera existido. Solo yo seguía llevándola conmigo, en cada pensamiento, en cada rincón de esa ciudad que me la recordaba. Intenté seguir adelante. Cambié de trabajo, me mudé de barrio, conocí gente nueva, pero ninguna sonrisa lograba llenar el vacío que ella había dejado. Porque Clara no era solo una historia de amor, era un punto de inflexión en mi vida, una herida que dolía incluso cuando parecía cerrarse. Una noche, muchos meses después, caminaba por el centro de Madrid. Era invierno. Las luces de Navidad colgaban sobre las calles y el aire olía a castañas asadas. Me detuve frente a una galería de arte, atraído por una melodía de piano que salía desde dentro. Entré, buscando calor, y entonces la vi. Estaba allí, de espaldas, observando un cuadro. Su cabello, un poco más corto, caía sobre un abrigo beige. No podía ser otra persona. El corazón me dio un vuelco. «Clara»,
dije, casi sin voz. Ella se giró. El tiempo no la había cambiado tanto, pero en su mirada había una serenidad nueva, una tristeza más suave, más madura. Durante unos segundos no dijo nada. Solo me miró, como si intentara convencerse de que no era un sueño. «Alejandro», susurró finalmente. El sonido de su voz me devolvió todos los recuerdos, cada mirada, cada noche, cada silencio compartido. No supe qué decir. Solo sonreí, sin poder contener la emoción. «Pensé que nunca volvería a verte», dije al fin. Ella bajó la mirada. «Yo también lo pensé. Me fui porque tenía miedo. Miedo de lo que podía pasar. Miedo de destruirte. Miedo de destruirme. Pero me equivoqué. Al irme, solo conseguí destruirme a mí misma. Me acerqué un paso. Yo habría preferido enfrentar el mundo contigo que sobrevivir sin ti». Clara respiró hondo. «Lo sé, y quizás por eso estoy aquí hoy». Nos quedamos en silencio, rodeados de gente que pasaba a nuestro alrededor sin detenerse, sin saber que en ese instante el pasado y el presente se estaban reconciliando. Ella extendió la mano y yo la tomé. Su piel seguía siendo cálida, familiar, como si el tiempo no hubiera pasado. «¿Qué haces ahora?», pregunté. «Trabajo en una fundación. Nada que ver con la empresa. Ya no soy jefa de nadie. ¿Y tú?», me miró sonriendo. «¿Sigues siendo el mismo joven que creía que podía salvarlo todo con amor?». «No», respondí. «Ahora sé que el amor no se trata de salvar, sino de quedarse, incluso cuando todo se desmorona». Sus ojos se humedecieron. «Quizás esta vez podamos quedarnos, sin mentiras, sin miedo». No hubo beso ni promesas, solo una mirada larga, llena de significado, y una certeza silenciosa, que a veces, cuando algo está destinado a ser, el tiempo solo sirve para recordártelo. Nos sentamos juntos en un pequeño café, frente a la ventana. Afuera llovía con esa suavidad que tiene la lluvia madrileña cuando parece más un suspiro que una tormenta. No hacía falta hablar mucho, bastaba mirarnos para entender todo lo que había quedado pendiente. Habían pasado más de 2 años desde la última vez que habíamos compartido una taza de café. 2 años de silencios, de caminos separados, de noches en las que ninguno sabía si el otro aún pensaba en aquel amor que parecía imposible. Y sin embargo, allí estábamos, frente a frente, sin rencores, sin reproches. «A veces pienso», dijo Clara mirando por la ventana, «que el destino no nos separó, solo nos dio tiempo para aprender». «¿Aprender qué?», pregunté. «A no tener miedo», respondió con una sonrisa suave. «A entender que el amor no se destruye por la distancia, ni por el tiempo, ni por los errores. Solo se transforma». Me quedé observándola. Había en ella una paz que antes no conocía, una calma que nacía de haber sufrido, y aún así, seguir creyendo. Tomé su mano y ella no la soltó. «¿Y ahora?», le pregunté. «¿Qué hacemos con todo lo que fuimos?». «Vivimos», dijo, «sin escondernos, sin pedir permiso. Si el mundo quiere juzgarnos, que lo haga. Ya no tengo miedo de perder nada, porque lo peor que podía perder, ya lo perdí una vez». Sus palabras me atravesaron como una luz. Era cierto. No se trataba de empezar de nuevo, sino de continuar desde donde el corazón había quedado en pausa. Pasamos la tarde hablando de todo y de nada, de viajes que nunca hicimos, de libros que ambos habíamos leído, de cómo el tiempo puede curar sin borrar. Y cuando la lluvia cesó y el sol volvió a salir, supimos que algo nuevo comenzaba, algo diferente. No un amor perfecto, ni un cuento de hadas, sino un amor real, hecho de cicatrices, de paciencia, de comprensión. Un amor que había sobrevivido al silencio, al miedo y a la distancia. Esa noche la acompañé hasta su casa. Antes de entrar, se detuvo en la puerta y me miró con ternura. «¿Sabes qué pensé cada día desde que me fui?», dijo. «¿Qué?».
que si algún día volvía a encontrarte, no te dejaría marchar otra vez. No respondí, solo la abracé, y en ese abrazo entendí que la vida nos había llevado por caminos distintos solo para traernos de vuelta cuando por fin estábamos listos. A veces el amor no llega cuando lo deseas, sino cuando ya has aprendido a merecerlo. Y esa noche, bajo las luces de una Madrid tranquila, comprendí que, después de tanto dolor, por fin habíamos llegado a casa. Porque Clara ya no era mi jefa, ni un recuerdo, ni una historia prohibida. Era simplemente mi destino. Y si esta historia te ha tocado el corazón, si alguna vez has amado a alguien que parecía imposible, déjame tu comentario, tu me gusta, y suscríbete para no perderte las próximas historias de amor que demuestran que, incluso en el silencio, el amor verdadero nunca muere.